Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Poco después de las 7 de la mañana, si recién se está incorporando, deje que le diga que nuestra señal llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, que transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, para muchos esta puede ser la última semana hábil del año, para muchos, un año que en lo económico también para muchos no arrancó, ¿no? Aunque cifras macroeconómicas pueden estar diciendo lo contrario, y eso lo hemos analizado con varios economistas en el programa. Ahora, analistas, no analistas, todos con algún sentido común coinciden o coincidimos en que el primer trimestre será movido políticamente en Venezuela por las tensiones 2024, según usted, a Trump llegando al poder el día 20 de enero, Petro, Lula, Milei, agregue usted si quiere Siria, Líbano, Ucrania, y eso complica lo económico porque tiene un impacto en el mundo petrolero. Para conversar sobre eso, escenarios políticos, tenemos un periodista con fuentes en todo el país, en todos los sectores. Nos referimos a nuestro compañero Vladimir Villegas. ¿Cómo está, Vladimir? ¿Cómo te va, Román? Bien, encantado Saludos de tenerte a toda tu siempre. audiencia. Y además cerrando el año. Vladimir, esta semana conversaste con familiares de los detenidos. Sí. En el contexto postelectoral. Te pregunto, ¿crees que hay alguna oportunidad, alguna remota posibilidad de que ocurran liberaciones antes del 24, del 31 de diciembre? No lo descarto, pero no lo puedo asegurar. Han venido ocurriendo de forma muy graneadita, como se decía, ¿verdad? Muy pocas liberaciones, no liberaciones, excarcelaciones, porque estos muchachos, pues, entiendo, siguen bajo un proceso judicial. Total que entonces lo que hubo fue una medida, no una revisión a fondo de sus casos, sino una medida sustitutiva de la privativa de libertad. Y bueno, en estos días, no solamente yo, sino muchos colegas que trabajamos en medios, en redes sociales, en medios digitales, en fin, hemos venido visibilizando los casos de muchos de estos presos, ¿verdad? Sobre todo del drama de las madres, porque resulta que en Venezuela los presos solamente pueden recibir visitas femeninas. Y las madres son quienes llevan la batuta en la lucha por la libertad de estos presos. Y las esposas también, ¿verdad? Pero básicamente han sido madres, ¿no? Y una que otra esposa que, bueno, que ha tenido, porque se trata mucho, en muchos de estos casos, de jóvenes que no son adultos todavía, adolescentes, ¿verdad? Y bueno, ese es un contexto, un elemento de la crisis, ¿verdad? De los refugiados en la Embajada Argentina hay que hablar también. Porque aunque sin estar privados de libertad, porque la verdad es que no lo están, las condiciones no son tampoco las de un asilo regular. Por supuesto, además aquí en Venezuela tenemos constitucionalmente el respeto al derecho de asilo. Claro. Es un derecho constitucional consagrado en la Carta Magna. Y además Venezuela es firmante de un conjunto de acuerdos, convenios y tratados internacionales. Uno de ellos que nos obligan. Uno de ellos es el convenio de Caracas, precisamente, que tiene que ver con la figura del asilo. Entonces, bueno, mira, el asilo es parte fundamental de la convivencia entre los países. El gobierno de Milei ha insistido en que, bueno, se le otorguen los salvoconductos para estos dirigentes del equipo de María Corina Machado, que allí se encuentran en la Embajada Argentina. Estamos cerca de ver una medida en ese caso. No sé si sabes, pero si no sabes, ¿qué crees? Mira, no lo sé, pero evidentemente es un elemento que pesa muchísimo. Y pesa mucho, por ejemplo, también en lo que va a ser el futuro de las relaciones internacionales del gobierno de Nicolás Maduro después del 10 de enero. Pues bien, tú te imaginas Estados Unidos. Si se habla de la normalización de relaciones con Venezuela, por ejemplo, dicen que supuestamente puede haber una normalización o una mejora o mantener el acuerdo petrolero con Venezuela. Eso pasará porque el gobierno de Maduro también haga algunas concesiones. Y uno de los reclamos que ha hecho, no solamente Estados Unidos, porque no se trata de hacer lo que Estados Unidos diga, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata también, bueno, de que muchos países están reclamando, bueno, que se respeten los derechos humanos en general en Venezuela y particularmente el asilo, que es un derecho humano fundamental, es un derecho, bueno, sobre todo al cual se aferran luchadores políticos, ¿verdad? Básicamente porque un delincuente no se asila, ¿verdad? Es Vladimir Villegas quien nos acompaña y esto probablemente también nos haga entrar en el terreno de la especulación, pero te quiero preguntar por Petro y por Lula. Van a tener, Lula que recientemente fue operado esta semana. Por cierto, desmintiendo la versión que desde aquí mismo de Caracas algunas personas, incluso importantes figuras políticas, dijeron que era una treta de Lula para no verse la cara con Maduro en Rusia. Fue indicación médica, no viajar. Fue indicación médica no viajar, entonces a veces se dicen cosas sin base. Pero Petro, ¿tú crees que sigue así de franco, de combativo? ¿Lula seguirá intentando ser visto todavía como mediador? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que ambos han bajado un poco el volumen con Venezuela, con el tema de Venezuela.
no porque dejen de estar comprometidos con un reclamo democrático, sino también porque cada país tiene su propia estrategia. Yo los entiendo, yo no creo que nosotros debemos cargarle a Lula y a Petro la responsabilidad de un problema que es de los venezolanos, claro, básicamente, ¿verdad? Claro. Pero sí se reclama, bueno, que todos los países en cualquier circunstancia estén pendientes de lo que ocurre en cualquiera, porque se supone que somos una comunidad, ¿verdad? Es como un edificio. Si tú ves que en tu condominio, si tú ves que en un edificio, en uno de los apartamentos, hay una persona pegando gritos, porque la están golpeando, la están maltratando, es un asunto que está ocurriendo allá adentro, pero llega un momento que pasa a ser un asunto de toda la comunidad, porque el ruido pues molesta, obliga la convivencia. Por lo menos levantar la mano. Obliga a levantar la mano y tocar el timbre. Mira, sí, ¿qué pasa? Todo está bien, ¿verdad? Es decir, lo mismo pasa en las comunidades de países como América Latina. Estamos ligados todos, entonces no puede ser que tú, por ejemplo, opines sobre lo que pasa en Ecuador, ¿verdad? Pero no permitas que opinen sobre lo que pasa en tu casa, ¿verdad? En tu país, ¿verdad? Entonces, en este caso, Lula y Petro, bueno, Petro ha dicho que él va a tomar la decisión si viene o no, ¿verdad? En todo caso, yo lo que no veo en el camino es la ruptura de relaciones con Venezuela, de Brasil y de Colombia con Venezuela. No lo veo porque son demasiadas cosas que pesan allí. E incluso se ha demostrado que esa política de ruptura de relaciones termina perjudicando a los connacionales, sí, tanto de uno como de otro país. No resuelve el problema. No. Vladimir Villegas es nuestro invitado el día de hoy. Vladimir, fíjate, todos los nombres que va dando a conocer Trump de su gabinete han tenido una posición dura, frontal. Sí, y algunos han tenido relación con Venezuela, por ejemplo, claro, el caso de Landau, por ejemplo. Claro. Fue embajador. ¿Crees que puedan aumentar las tensiones? ¿Eres de los que ve a Trump el pragmático? ¿Eres de los que ve a Trump el frontal? ¿O eres de los que ve al Trump impredecible hasta ahora? Mira, yo veo a Trump como lo que han sido básicamente todos los presidentes norteamericanos desde que se creó Estados Unidos, con el garrote y la zanahoria en la mano. Un garrote en una mano y la zanahoria en la otra, ¿verdad? Bueno, ofrece la zanahoria y también tiene el garrote, o sea, cualquier cosa se puede esperar, ¿verdad? Hasta que te dé comer con el garrote o que te golpee con la zanahoria. Es decir, es un presidente que, bueno, está por verse qué es lo que va a hacer con respecto a América Latina en general. Ya hay algunas señales preocupantes con temas frente a la migración, por ejemplo. Eso preocupa mucho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el pasado, durante su primer gobierno, aquí se habló de que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y aquí hubo sectores de la oposición que le vendieron a la población esa ilusión, ese pote de humo, ¿verdad? No nos extrañemos de que eso vuelva a ocurrir. O no nos extrañemos de que, por el contrario, en esta oportunidad él venga con una política de mano dura. En todo caso, pues, todo eso está por verse, pero fíjate tú que hay un elemento interesante, es que hay 10 días de diferencia, sí, entre la toma de posesión 10 de enero, 20 de enero. 10 de enero, 20 de enero, es un lapso muy corto. Y Maduro, bueno, ha venido tratando de hacer señas para bajar la tensión, en fin. Y bueno, evidentemente... ¿Cuáles son esas señas? Bueno, mira, estas liberaciones que hubo, muy pocas, son una señal. Su mensaje a Trump cuando ganó, en fin, cambió el tono, ya no es el pelucón, ¿entiendes? Entonces hay señales allí de que intenta, bueno, mantener un hilo de buena relación, ¿verdad? Pero de buena relación o de buen trato económico. Hay que ver si en el caso de Estados Unidos pesa más el petróleo o la democracia. O sea, como suelen decir, no hay amistades, hay intereses entre los países. Claro. Así es. Para pasar la página de lo internacional, te pregunto, ¿y Europa? Porque tienes una Europa que es una sola Europa. Pero está muy enredado, muy fraccionada. Mira, y además con un avance importante de los factores de ultraderecha, muy fuerte, ¿no? Sí, es verdad que tienes una España con Pedro Sánchez, pero tienes a Italia con Meloni. Tienes Francia también muy complicada. Tienes Portugal, Alemania. Muy criticado, por cierto, el embajador acá por aquella expresión de mantenerse equidistante. Lo criticaron mucho. Es decir, la Unión sí es una sola, pero aún siendo tan diversa, tiene que actuar en bloque. ¿Qué esperas de la Unión? Bueno, mira, grandes discusiones en torno al tema de Venezuela. En el caso del embajador de Portugal, bueno, los embajadores también, aquí hubo embajadores que se involucraron de más en la situación venezolana, y no es raro que cualquier gobierno que envíe un embajador a Venezuela trate de mantener, bueno, la prudencia necesaria, porque es lo que corresponde, ¿verdad? Es lo que corresponde. Eso no quiere decir que no puedan tener una opinión su gobierno desde allá, ¿verdad? Claro. Ahora, desde aquí él no puede tener una actuación, digamos, políticamente activa, no puede estar activo políticamente como si fuese miembro de la oposición, como algunos embajadores lamentablemente lo hicieron. Por más representante que seas de aquel gobierno, estás acá. Claro, estás acá en Venezuela y hay unas formas diplomáticas que deben respetarse. Ahora, fíjate, con respecto a lo que ocurre en la Unión Europea, es muy difícil saber, pero todo indica, pienso yo, que habrá mucha presión sobre Venezuela
para que se busque una salida al conflicto político, porque evidentemente, seguramente a Nicolás Maduro el 10 de enero, eso no quiere decir que se acabe el conflicto político. Es Vladimir Villegas que nos acompaña. El ciudadano promedio, el que no tiene que ver directamente con política, que no es partidista, que no está inscrito. Pregunto, ¿en qué está? ¿Está analizando la jugada de uno y otro? ¿Está resolviendo su vida lo mejor que puede a la espera de un mejor entorno? Porque ese ciudadano hizo lo que se le pidió, lo que además le permite a la Constitución. Él salió y votó. Exactamente. ¿En qué está ahora ese Bueno, ciudadano? mira, ese ciudadano está a la expectativa, ¿verdad? Alguna parte de la población estará pensando en irse, que no se puede desestimar eso, ¿verdad? Que el fenómeno migratorio, lejos de parar, se incremente. Por eso los países no pueden tomar decisiones, digamos, bruscas frente a Venezuela. Justo Brasil y Colombia. Justo Brasil y Colombia, e incluso Estados Unidos, porque a Estados Unidos claro. también le interesa un acuerdo migratorio con Venezuela. Entonces, Sí. Hay un conjunto de intereses que están de por medio, ¿verdad? Y bueno, otro sector de la población esperando orientación política también, porque ocurre que, aunque se reúna, la plataforma unitaria no da señales de ser una estructura Claro, que le mande orientación política. comunicarse. También, pero y además de eso, bueno, el propio silencio que hay y la dispersión. Otro sector de la oposición, bueno, que es el que ha estado más en el Parlamento y más cercano al gobierno, está muy debilitado y evidentemente su capacidad de influencia en lo que ocurra políticamente en Venezuela es muy poca. Tiene más acceso a los medios que el resto de la oposición, ¿verdad? Pero aún así carece de cariño popular, porque no es vista como una oposición auténtica, lamentablemente, ¿no? Hay gente muy buena también, pero es un tema de cómo ha sido su estrategia, ¿verdad? Y bueno, sobre todo porque, bueno, digamos, se han percibido como muy dóciles, ¿verdad? Entonces, claro, tampoco el extremismo es una solución para Venezuela. Entonces, lo importante sería que la oposición lograra concentrar dentro de una misma estrategia. Vladimir, llegando al final y tratando de deslastrarnos de cualquier ingenuidad, ¿cómo ves 2025? ¿Lo ves con cautela? ¿Lo ves con incertidumbre? ¿Con esperanza? Insisto, alejado de la ingenuidad. Entiendo que 2025 comienza en enero, como todo año, pero este enero es particular. Yo diría que 2025 es la extensión de 2024. ¿Sí? Sí, de alguna manera, porque no veo señales de que pueda haber una solución al conflicto político al corto plazo. Entonces, vamos a tener un primer semestre muy movido, pienso yo. Para no hablar de... Yo lo extendería del primer trimestre al primer semestre, ¿verdad? Porque evidentemente todo va a estar marcado por el acontecimiento del 10 de enero, ¿verdad? Todo va a estar marcado por todavía los coletazos del 28 de julio. 10 de enero primero, 20 de enero después. Tampoco veo muchos actores internacionales con capacidad de mediación en Venezuela. Los países que han dejado de opinar o han bajado un poco el tono frente a lo que ocurrió en Venezuela es porque no han encontrado un caldo de cultivo para que esto se dé. No descarto que se intenten nuevas mediaciones y ojalá se dé una negociación política porque sería lo mejor para Venezuela. Yo propuse, Román, terminandito, en una entrevista que me hicieron hace unos días en Venevisión, yo propuse la creación de una comisión de la verdad, pero una auténtica comisión de la verdad política, de la verdad electoral, de la verdad en materia de derechos humanos, de la verdad sobre los errores que ha cometido el gobierno, de la verdad sobre los errores que ha cometido la oposición. Es decir, una comisión donde, así como se hizo en Colombia, se tenga un resultado, digamos, que sea satisfactorio para las partes. Y eso no es ingenuo. Es ingenuo, pero... Bueno, exacto, también fue ingenuo pensar que el hombre podía llegar a la luna, ¿verdad? E incluso crear un bombillo. Era una ingenuidad en determinado momento. O crear, digamos que la gente, los supersónicos. Tú veías los supersónicos cuando luchamos. Por ser y fíjate, ingenuo, estamos viviendo la era de los supersónicos. Y por parecer ingenuo no vas a dejar de presentarlo siendo una opción. Claro. Es que, digamos, hay una frase que no recuerdo su autor, o prefiero no recordar lo que decía. Seamos sensatos, hagamos lo imposible. Es que si la tarea parece imposible, pero es inevitable, tenemos que intentar hacerlo, porque después, ¿qué nos van a decir nuestros hijos, por ejemplo? Bueno, vale, ¿ustedes qué hicieron? Tus nietos, nuestros nietos, cuando tengamos nietos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicieron ustedes? Una pregunta que Venezuela? todos nos deberíamos hacer hoy frente al espejo, todos, el que nos escucha. Claro. Yo, o sea, todos. Y ahí entonces cabe aquello del colibrí en medio del incendio, que el colibrí va con su gotica de agua a echársela al bosque. Así entonces otro de los animales dice, bueno, ¿y tú Se crees ríe, con esa sí. gotica? ¿Tú crees que va? Bueno, vale, no se lo sé, pero yo hago mi parte. Claro. Es decir, cada quien tiene que hacer su parte. Mi parte es proponer que vayamos una solución que evite más división y que promueva precisamente el reencuentro. Otra cosa muy importante, Román, que es la rehumanización de la política. Aquí se ha convertido la política en un escenario en el cual unos y otros se deshumanizan, pero sobre todo quienes tienen el poder deshumanizan al adversario y lo convierten en enemigo, un enemigo al cual hay que destruir porque es traidor a la patria, porque es agente de la CIA, porque es enemigo
de la democracia, etcétera. Entonces, tenemos un uso del lenguaje que es letal, que se puede convertir en un combustible peligroso si no lo controlamos y si no hacemos una pausa entre la lengua y el cerebro a la hora de decir cosas, ¿no? Vladimir, agradecido por esta Gracias visita. a ti, Gracias Román. por estar acá con nosotros. Y lo mejor para ti y para tu familia en esta fecha. Igualmente, y para todos los venezolanos, por supuesto. Y para Un millón tu de familia, gracias. mucho cariño, Román. Seguimos. Para todo tu equipo.